¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast, a esta transmisión, Diálogos de Fe. En esta ocasión, su servidor, el pastor Vitelio Toledo Bolaños, de la Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a este conversatorio que vamos a tener, por demás, con un tema de suma relevancia e importancia para nuestros tiempos: el calvinismo como verdad bíblica contra los mitos populares que hay precisamente en torno a este polémico tema. Y para ello, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Rafael Riveros. Él pertenece a la Iglesia El Cordero de Dios de la Ciudad de México. Es profesor de Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico Reformado Emanuel, profesor de Teología de la Adoración en la Escuela de Música Proscuneo, maestro de Hermenéutica y Exégesis en el Areópago Ministry Training, profesor de la Academia de Ginebra, escritor en Coalición por el Evangelio, director académico en Teología para la Vida y estudia una maestría en Divinidad en Miami International Seminary Online. Así que estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la presencia el día de hoy del maestro Rafael Riveros. Maestro, muy buenas noches. Bienvenido a esta transmisión, a este podcast Diálogos de Fe de la Iglesia Vida Nueva Cuernavaca. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar con usted. Es un placer, Pastor Vitelio, estar hoy con ustedes. De verdad que ha sido una oportunidad que el Señor nos ha dado de conocernos, ¿verdad? Nos conocimos hace un tiempo, por allá tuve la oportunidad de visitar su iglesia, una iglesia hermosa, con hermanos muy amables, con un amor cristiano increíble, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Así que espero, y mi oración es que el Señor nos anime el día de hoy, que nos ayude a establecer estos temas con honestidad, con verdad bíblica, y bueno, todo para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Así que muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, pastor. Muchas gracias, hermano. Pues vamos a entrar en materia y, si me permite, quisiera simplemente platicar un poquito acerca de este peculiar personaje histórico de origen francés. Fue pastor, intelectual, considerado un reformador. Estamos hablando de un personaje de la historia del siglo XVI, nacido en 1509 por allá en Francia. Su padre, abogado, que influyó mucho en su formación. Desde muy jovencito, por allá de 1532, publicó su primer libro. Posteriormente, él se convierte al cristianismo y elabora una obra que es obligada de estudiar, me parece, en todos los seminarios de teología, como es la Institución de la Religión Cristiana. Y hay mucha información, en realidad, muy interesante acerca de la vida de este peculiar personaje de la historia del cristianismo. Algunos, cuando tocamos el tema del calvinismo, de inmediato pensamos en predestinación. Otros, cuando oyen hablar de Juan Calvino, que es la persona a la que me estoy refiriendo, lo relacionan por ahí con un famoso acrónimo en inglés que es TULIP. Otros, cuando hablan de Juan Calvino, pareciera que hablan de 5 puntos, de 5 enseñanzas que son hasta el día de hoy polémicas y que las contrastan con otro teólogo que por ahí hay en la historia llamado Jacobo Arminio. Así que vamos a platicar un poquito en esta noche, Pastor Rafael, con todo nuestro auditorio, con todo el pueblo de Dios. Me parece que hay mucha ignorancia, me parece que hay una muy mala información con respecto a lo que implica el calvinismo, y quisiera yo abordar el tema con usted en esta noche, haciéndole esta primera pregunta. Ya que vamos a hablar de Juan Calvino, pues de ahí que se acuñó la palabra calvinismo. Claro. ¿El calvinismo surgió realmente con Juan Calvino? Es decir, estamos hablando de una persona que fundó un movimiento dentro del cristianismo por allá de su época, ¿o acaso el calvinismo tiene sus orígenes en un famoso sínodo llamado el Sínodo de Dort? ¿O el calvinismo en realidad sí tiene sus raíces en la iglesia primitiva cristiana? ¿Cuál sería la respuesta, hermano maestro, en torno al surgimiento del calvinismo? Muchas gracias por esa pregunta tan buena, y voy a iniciar respondiéndola siguiendo a
la tradición reformada, primero definiendo términos, ¿no? En primer lugar, la cuestión o el término calvinismo es un término despectivo, básicamente. Así como en Hechos a los primeros discípulos del Señor se le llamaron cristianos en un sentido despectivo, así el término calvinista fue adoptado mayormente por los enemigos o los que estaban en desacuerdo con las posturas calvinistas o básicamente reformadas. Entonces, el término calvinismo no es un término tan exacto. Ciertamente, muchos teólogos aún lo utilizan. Escritores de la talla de Benjamin Warfield, de los viejos teólogos de Princeton, del Old Princeton, ¿verdad? Utilizan el término calvinismo. Charles Spurgeon, ¿no? El príncipe de los predicadores, utiliza el término calvinismo, pero el término calvinismo no es tan exacto de usar porque hay varios errores. En primer lugar, cuando usamos el término calvinismo, como usted mismo lo dijo hace un rato, inmediatamente pensamos que la fe calvinista en los grandes credos, confesiones, ¿no? Por ejemplo, la confesión belga o el catecismo de Heidelberg y el sínodo de Dort, pensamos que todo el sistema reformado descansa en Calvino, lo cual es un error garrafal. Porque la tradición reformada no descansa en un hombre, principalmente, no descansa en las enseñanzas de Juan Calvino, sino que hay una iglesia que escribe, que piensa, que hace teología, y no solamente es Calvino, tenemos que hablar de personas como Bullinger, por ejemplo, Henry Bullinger, tenemos que hablar de teólogos de la talla de Pedro Mártir Bemiglio, ¿no? De Sanchi, de otros más, que hacen teología, que aportan teología reformada. En este caso, el mejor término para hablar de calvinismo sería el término reformado, teología reformada en lugar de teología calvinista, porque nos puede hacer pensar que le debemos básicamente todo el sistema reformado a Calvino, pero no podemos encerrar básicamente la fe reformada en un solo hombre. Como bien dice Van Asselt, fue un historiador de la Reforma y sobre todo de la posreforma, del escolasticismo reformado. Él dice que la corriente reformada dentro del protestantismo no tiene su origen solo en la obra de Calvino, sino también en la de sus contemporáneos como Bullinger, como Bucer, por ejemplo, Vermigli y Sanchis. Y esto es verdad, dice, porque no es correcto sugerir que una sola persona estuvo detrás de esta hermosa tradición. Hace unos días escribí un artículo para Byte justamente donde explico toda esta gama de escritores, de pensadores que continuaron con la tradición reformada. Después de la muerte de Vermigli y de Juan Calvino inicia una etapa que le llamamos la ortodoxia reformada, que va del 1560 al 1790 aproximadamente, y sigue en este caso la tradición reformada progresando, está siendo fiel a lo que los primeros reformadores escribieron, pero están progresando en la teología, están definiendo y enfrentándose a nuevos retos, y la teología reformada no es una teología estática, sino que es una teología en progreso, en un sentido en el que se va desarrollando, se va respondiendo a los retos del presente, en este caso, en la ortodoxia reformada. Ahora, aún más, podemos decir que la tradición reformada no surge en el siglo XVI con Juan Calvino o Bucer o Bullinger o Zwinglio, por ejemplo, en Suiza, sino que la tradición reformada continúa las enseñanzas de la iglesia primitiva. Hace unos meses se tradujo, hace unos años probablemente, un libro al español donde se hacía ver que el fundamento del calvinismo, como le conocemos de manera despectiva, ¿verdad?, surge en Agustín solamente. Agustín de Hipona tiene una preeminencia en los escritos de Juan Calvino, tenemos que reconocerlo, pero no solamente a Agustín de Hipona que los reformadores aluden para respaldar su teología, sino que aluden a otros padres de la iglesia. Y no solo eso, aluden a las grandes confesiones, credos, símbolos de nuestra fe, como el credo niceno-constantinopolitano. Aluden al concilio de Calcedonia, cuando se habla de la unión hipostática de Cristo. En otras palabras, la unión de la naturaleza divina y humana en una sola persona, que es Cristo Jesús, en una sola hipostasis o persona, como le conocemos.
los reformadores toman todo eso, no lo desechan, sino que continúan con esa tradición aún más y mejor, y en primer lugar van a las escrituras. Los reformadores, me gusta mucho cómo lo dice un escritor contemporáneo, un teólogo contemporáneo, dice Matthew Barrett, que los reformadores no estaban vendiendo novedades, llevando a la gente por el mal camino hacia las innovaciones heréticas. Si alguien se había desviado de la verdadera herencia de la iglesia, había sido Roma. Dice, por el contrario, Calvino buscó la reforma porque la reforma que perpetuó y avanzó estaba comprometida con la renovación de las verdades que nos fueron dadas desde el Nuevo Testamento. Dice, los reformadores creían que sus enseñanzas, en contraste con las de Roma, no solo eran fieles a las Sagradas Escrituras, sino que también eran fieles a la tradición de la iglesia que encarnaban estas enseñanzas bíblicas. Por lo tanto, la reforma o la fe reformada, más que calvinista, es una fe reformada que está anclada hacia las Escrituras en primer lugar. En primer lugar, esa es nuestra fuente de autoridad, la norma normans, la norma que norma a las demás autoridades. Y todas las normas normadas o norma normata, como decían los reformadores, concilios, confesiones, pastores, escritores, están siempre sometidos a las escrituras, y eso incluye a los padres de la iglesia. Pero nuevamente, no solamente es en Agustín donde hallamos continuidad, sino también en otros padres de la iglesia. Y los mismos reformadores leyeron las escrituras no de manera aislada. Ninguno de los reformadores leyó las escrituras como si fueran los primeros en leerlas. Leían las escrituras con la iglesia de todas las generaciones. A esto le llamamos la iglesia universal de todos los tiempos. Ellos leían las escrituras, interpretaban las escrituras a la luz de la iglesia. Por ejemplo, una de las grandes confesiones reformadas fue la Segunda Confesión Helvética, donde se dice, por ejemplo, que no desechamos las interpretaciones de los padres de la iglesia, griegos y latinos, ni tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre las cosas sagradas. Siempre, claro es, si concuerdan con las sagradas escrituras. Así que la iglesia reformada estaba comprometida con las escrituras, pero también con la continuidad, en este caso con la historia de la iglesia. Por otra parte, también tengo que aclarar que el tulip o las doctrinas de la gracia que surgen sobre todo en el sínodo de Dort y que más tarde se adopta esta palabra tulip para resumir básicamente estos 5 puntos elementales, ¿verdad? Que es una respuesta de los seguidores de Arminio, los remonstrantes o arminianos. El problema con utilizar el tulip o ver el calvinismo como solamente las doctrinas de la gracia, eso nos hace en un sentido simplificar demasiado la fe reformada, que es mucho más que 5 puntos importantes de la salvación, ¿no? Es mucho más extenso, más abarcante que eso. Muy bien, qué importante es entonces comprender que no estamos frente a una persona que fundó un movimiento por ahí de doctrina cristiana, sino que tiene un peso histórico y que lo correcto es llamarle teología reformada, una fe reformada a todo lo que Juan Calvino explicó y desarrolló. Claro, sí, y también tenemos que decir que incluso no todos por ejemplo, los reformados de las siguientes generaciones no leyeron a Juan Calvino como si fuera inspirado por Dios, lo leyeron como un hombre, como falible. Claro. Y siempre viendo a Juan Calvino como, sí, un gran teólogo, pero también veían a Martín Lutero como un gran teólogo, ¿no? Aunque tenemos que también diferenciar que en la Reforma hay 2 tradiciones importantes, ¿no? Que surgen de esta revolución, de este avivamiento, de esta reforma, y es el camino luterano, la tradición luterana y la tradición reformada, que tienen sus diferencias, ¿no? En algunos sentidos, en la Santa Cena, en otras cuestiones doctrinales secundarias, en lo primario están unidos, pero nuevamente, para los reformadores de las siguientes generaciones, Juan Calvino fue un ejemplo, fue
su institución de la religión cristiana fue un libro de texto que se estudió hasta las siguientes generaciones. Se fueron añadiendo otros, por ejemplo, la teología polémica de Francis Turretin, y entre otros, la verdadera teología de Francisco Junius y otros tratados y libros que se fueron adoptando como parte del currículum de las universidades cristianas. Pero en este caso, Juan Calvino se leyó críticamente la palabra crítico. Estoy usando esta palabra para referirme a que no se leyó a Juan Calvino como si todas sus palabras fueran caídas del cielo, sino que se siguió con las enseñanzas, que él fue fiel a las escrituras, pero también nuevamente, en algunos puntos a lo mejor no estaban de acuerdo en todo, pero se continuó con lo más importante, ¿no? Que son las doctrinas básicas, la Trinidad, la salvación, la naturaleza de Cristo. Entonces, por eso es importante referirnos más al calvinismo como tradición reformada o fe reformada, porque podemos caer en el error de dejar, digamos, todo el peso sobre un solo hombre, pero cuando esto es más, ahora sí que más amplio que solamente la teología de Calvino. Y de hecho, lamentablemente, cuando se habla de Juan Calvino, se habla de estos 5 puntos. Los voy a recordar, si me permite, maestro. Claro que sí, adelante. Depravación total, calvinismo. Elección incondicional, calvinismo. Expiación limitada, calvinismo. Gracia irresistible, calvinismo. Perseverancia de los santos, calvinismo. A ver, maestro, ¿el calvinismo niega la responsabilidad humana en la salvación? Pareciera que se promueve entonces el fatalismo. Bueno, en este caso hay una acusación muy común, justamente, ¿no? Porque si pudiéramos definir el calvinismo o la fe reformada, algunos historiadores decían que la doctrina más importante de los reformadores, si había un dogma central, era la predestinación. Pero esta evaluación es incorrecta, ya que si podríamos decir, si hay una doctrina que dirige toda la empresa teológica reformada, esta es la gloria de Dios y su soberanía. Ahora, ¿por qué se piensa que el calvinismo o la tradición reformada es determinista, ¿no? Determinista absoluta, donde el hombre no tiene nada que ver en esta existencia? Ese es un error, ya que los reformadores, y creo que esa es la causa por la cual se ve al calvinismo como fatalista y determinista absoluto, porque ellos negaron el libre albedrío en cuanto a la capacidad del hombre para buscar a Dios. Ellos negaron que en nosotros exista la bondad necesaria, la naturaleza para amar y buscar a Dios, ya que vieron en las escrituras que los seres humanos rechazamos a Dios. Y esa es la evaluación de las escrituras. Los seres humanos, por ejemplo, en Romanos 1:18 en adelante, dice Pablo que Dios se ha revelado claramente en lo creado, pero ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles y nos hacemos vanos en nuestros razonamientos. La Biblia nos habla de que somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, dice que siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos sus enemigos. Pero ahora en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por otra parte, la Biblia en Efesios 2 nos habla que estamos muertos en delitos y pecados. En este sentido, los reformadores creyeron que nosotros estamos esclavizados al pecado porque la Biblia nos dice que estamos esclavos al pecado. Negaron el libre albedrío en cuanto a que no deseamos ni podemos buscar a Dios porque ni siquiera queremos a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa lo rechazamos y somos sus enemigos. Ahora, por otra parte, los reformadores creían que habría libre albedrío en las cuestiones civiles. Por ejemplo, Martín Lutero escribe en La esclavitud de la voluntad, un libro muy famoso que fue una contestación a otro libro de Erasmo de Rotterdam, el padre del humanismo, que él sí creía básicamente que en nuestra voluntad puede haber un deseo de buscar y amar a Dios, pero realmente Lutero demuestra a través de las escrituras que esto no es cierto. Sin embargo, él dice, fíjense lo que dice, podemos utilizar el libre albedrío que se le concede al hombre solo con respecto a aquello que está por debajo de él y no lo que está por encima de él, es decir, de buscar a Dios. Nuestro libre albedrío está roto.
Pero dice, en cuanto a las cosas civiles de la vida cotidiana, dice, el hombre debe saber que en cuanto a sus bienes y posesiones tiene el derecho de usar, hacer y dejar de hacer de acuerdo a su libre albedrío, pero en cuanto a Dios o a las cosas que conciernen a la salvación o a la condenación, no tiene libre albedrío, sino que es un cautivo, esclavo y siervo, ya sea de la voluntad de Dios o de la de Satanás. Pedro Mártir Bermiglio, que fue un teólogo muy importante de la fe reformada, decía que en su libertad Adán cayó miserablemente. En consecuencia afirmamos que en lo que respecta al segundo estado, es decir, caído, estamos alienados de Cristo, estamos lejos de Cristo, conservamos muy poca libertad ya que estamos sujetos a las necesidades de la naturaleza y lo deseemos o no, estamos afectados por enfermedades y finalmente sometidos por la muerte. Sin embargo, hay un grado de libertad en lo que respecta a las acciones civiles y morales, ya que éstas caen dentro del conocimiento natural y no exceden los poderes de nuestra voluntad. Los poderes del hombre son bastante efectivos en esta esfera civil, al menos en los que respecta a su juicio. En otras palabras, hoy decidimos qué vestir, qué comer, qué hacer en el día. No vimos un predeterminismo o un determinismo absoluto que literalmente nos haga robots. No, lo que la teología reformada defendió, incluso el luteranismo, es la esclavitud de nuestra voluntad para buscar a Dios. Y a menos que por la obra del Espíritu Santo Él nos haga renacer, nos dé un nuevo corazón, estamos totalmente esclavos al pecado. Pero en cuanto a cuestiones civiles o asuntos cotidianos, como les llama Martín Lutero, tenemos esta libertad. Entonces, la fe reformada o el calvinismo no es en absoluto un determinismo rígido o que nos convierte en meros robots, ¿no? Perfecto. Otra de las cuestiones que se atacan del calvinismo es todo lo relacionado con la evangelización. Tengo entendido, y si no, corríjame, maestro, que, por ejemplo, Charles Spurgeon, pues tenía aceptación, él aceptaba las doctrinas, ya lo entendemos en esta noche con usted, esta teología reformada. Entiendo que Whitefield también tenía muy presente la teología calvinista y ellos eran evangelistas, eran hombres que predicaban el evangelio y entendían perfectamente esta misión que tiene la iglesia de la evangelización. Por eso ahora en esta pregunta tocante nuevamente a estos famosos 5 puntos del calvinismo, cuando se habla, por ejemplo, de la expiación limitada, ¿el calvinismo es incompatible con la evangelización y con las misiones? Es decir, Dios ya predestinó a los que son salvos, y si Él ya predestinó a los que son salvos, entonces ¿para qué evangelizamos? Muy buena pregunta. Y claro que es una pregunta con cierta carga ya como argumentativa, ¿no? Es como decir, a ver, si ustedes dicen que Dios nos elige para salvación, entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? Y me gusta explicarlo, y nuevamente no es algo que yo inventé, es algo que los mismos reformadores y sus generaciones, digamos, herederos de esta teología, han argumentado. Dios no solamente ha predestinado, porque la palabra predestinación es una palabra bíblica, Dios no solamente ha predestinado a los que ha de salvar, sino que ha predestinado o elegido los medios por los cuales Él va a hacer eso. Y uno de esos medios es la locura de la predicación, como dice Pablo. Dios no solamente ha predestinado de antemano o elegido de antemano, que ese es el significado de predestinar, a los que van a ser salvos. Y ahorita voy a ver algunos textos donde se ve esta realidad bíblica. Pero también ha elegido los medios por los cuales estos elegidos van a llegar a la fe. Y lo que dice Pablo es que Dios ha elegido el medio de la predicación de vasos de barro como nosotros, frágiles, finitos, para que las personas le conozcan. Y un ejemplo es Pablo en Hechos 16, cuando está predicando y de repente hay una mujer llamada Lidia que está en la ciudad de Tiatira y dice Hechos 16:14 que esta mujer dice que mientras escuchaba a Pablo, dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En otras palabras, Pastor Vitelio, nosotros predicamos a los oídos, pero Dios predica al corazón. Es Dios quien abre el corazón, pero Dios utiliza
la predicación para eso. Entonces, en lugar de que el saber de que Dios nos elige para salvación, en lugar que nos haga holgazanes, nos ayuda o nos invita, nos anima a predicar. ¿Por qué? Porque si Dios elige y Dios salva a sus elegidos, eso significa entonces que a pesar de que yo no sea el mejor predicador, a pesar de que no sea tan elocuente, Dios va a abrir el corazón de aquellos que Él eligió para que le conocieran. Y esta doctrina tiene mucho fundamento bíblico, muchas citas bíblicas, pero por ejemplo tenemos Romanos capítulo 8, versículo 30, donde dice, a los que predestinó, está hablando Dios, Dios está hablando a través de Pablo, inspirándolo, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos han llamado a este texto la cadena de oro, ¿no? De la salvación preciosa que tenemos. Dios nos predestina en la eternidad pasada, por así decirlo, antes de la fundación del mundo. Dios nos llama a la salvación en un determinado momento cuando alguien nos predicó el evangelio, cuando escuchamos una prédica en un podcast, en YouTube, o estábamos en la calle, o nuestra familia, algún familiar nos predicó y Dios nos llamó efectivamente a la salvación porque Él ya nos había elegido para eso de antemano. Y después Dios nos justifica en Cristo Jesús. Y algo que para mí no alcanzo a comprenderlo totalmente es que Dios también ya nos glorificó. La glorificación es en el momento en el que nosotros pasamos de un estado de corruptibilidad a un estado de gloria. Y eso viene cuando Jesús venga o nos llama a su presencia, nos va a glorificar. Pero para Pablo, esto no es algo probable, es un hecho ya, está en tiempo presente, ya nos glorificó. Otro texto que podemos ver la doctrina de la elección es Efesios capítulo 1, ¿no? Dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para ser santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, en lugar de hacernos pasivos, la doctrina de la elección y predestinación nos anima a evangelizar, porque nuevamente no depende de mis capacidades, no depende de mi elocuencia, no depende incluso de mi gran conocimiento teológico. Si no lo tengo, no depende de eso, depende de la obra del Espíritu Santo mientras predicamos el Evangelio. Entonces yo puedo pararme frente a una audiencia de personas muertas en sus delitos y pecados. Y si dependiera de mi poder del habla, la conversión de estas personas probablemente están perdidas para siempre. Pero si depende de la elección de Dios y del llamamiento eficaz del Espíritu Santo al corazón, entonces yo puedo tener la confianza que aunque no sea el mejor predicador, Dios puede convertir a las personas. Y eso en lugar de apagar el evangelismo, lo aviva. No sé si más o menos toco la idea sobre esto. Sí, por supuesto, es clarísima. Eh, este tema, de hecho, de la evangelización también nos lleva ahora un poquito a considerar esta perseverancia de los santos. Sí. Hace poco, en realidad acá en México, no sé si usted tuvo conocimiento, fue muy comentado en una iglesia en México de un pastor reconocido, donde al parecer uno de los jóvenes de esa iglesia murió precisamente porque no comprendió exactamente qué implica esta perseverancia de los santos, porque en el calvinismo pareciera que se enseña que una persona puede vivir en pecado sin problema porque la salvación es segura. Si tú eres, si eres cristiano y tú comulgas con estas enseñanzas, bueno, pues no te preocupes. Por más que sigas en tu vida de pecado, vas a ser salvo porque tu salvación está segura en Cristo. Algunos han visto la perseverancia de los santos como algo que no es muy bíblico. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, creo que en un sentido, mire, lo quiero contestar con algunas respuestas que he tenido de algunos pastores cuando uno de sus jóvenes quiere estudiar teología. Y tenemos un instituto, el Instituto de Teología para la Vida, y pedimos una carta pastoral, ¿no? Para que puedan ser aceptados los estudiantes. Y muchas veces, ya sea por boca de los pastores o porque los alumnos escucharon esto o su pastor les dijo que no, ¿por qué?
porque tuvieron la experiencia de que personas que estudiaron teología, en lugar de afianzarse en la fe, dejaron la fe, ¿no? O son personas que absolutamente son críticas, pero no hacen absolutamente nada en la iglesia, ¿no? Y por el ejemplo de algunos, obviamente han tenido un rechazo a estudiar teología, ¿no? Porque algunos que estudiaron, en lugar de hacerles bien, parece que les hizo mal. Y no por culpa de la teología, ¿no? Sino por el corazón con el que se recibe esa teología. Y creo que lo mismo sucede con la perseverancia de los santos. Porque si vamos a las escrituras, podemos ver un respaldo bíblico de la perseverancia o preservación de los santos, pero por el ejemplo de algunos que se han refugiado o han excusado su pecado en esta doctrina, en un sentido se ha rechazado. No tanto porque la escritura no da testimonio de ella, sino porque básicamente hemos tenido el ejemplo, como usted bien lo mencionó, de movimientos y sectas que utilizan el salvo, siempre salvo, para excusar su pecado. Pero aquí ya tenemos varios errores, ya que en la teología reformada, que se basa en las escrituras, el creyente que es justificado por Cristo es un creyente que no solamente va a ser glorificado como leímos en Romanos 8:30, sino que ese creyente que ha sido justificado está siendo ahora santificado. Y el proceso de santificación es la continua transformación de la imagen de Cristo en el creyente. Para los reformadores, un cristiano que ha sido justificado, pero que su vida no cambia, no lo podemos considerar cristiano. En otras palabras, los reformadores creían que las obras no son las que nos salvan, pero si somos salvos, produciremos obras. En otras palabras, un cristiano o una persona que se hace llamar cristiana o reformada o calvinista, que se refugia en la perseverancia de los santos para seguir en su pecado, demuestra justamente que nunca ha sido verdaderamente cristiana. Y para los que nos escuchan, la perseverancia de los santos es la doctrina de que seremos guardados por el poder de Dios hasta nuestra muerte y no podemos perder nuestra salvación. No podemos perder el regalo de la vida eterna. Esa es la creencia de la perseverancia de los santos. Ahora, como dijimos, muchas personas pueden excusar para vivir en su pecado. Sin embargo, el argumento de los reformadores que habían en las escrituras es que alguien que ha sido verdaderamente salvo está siendo transformado. Y ese es el argumento incluso de Santiago, de la carta de Santiago, que justamente dice Santiago: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. Y lo que sigue es que me demuestres tu fe a través de tus obras. Los reformadores estaban en consonancia con esto. Si realmente somos justificados y estamos siendo preservados por el poder de Dios, entonces daremos frutos dignos de arrepentimiento. La doctrina de la perseverancia, lejos de excusar nuestro pecado, nos da esperanza para luchar contra nuestro pecado, sabiendo que un día el pecado será derrotado para siempre. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar en el día de Jesucristo. Esa es la creencia de todo reformado calvinista, es la creencia de las Escrituras. No caeremos de la gracia, no porque no podamos, porque por nuestras propias fuerzas podemos caer una y otra vez. No caemos de la gracia porque estamos sujetos a Cristo. No es por la fuerza de nuestras manos, sino por la fuerza de su abrazo. No es por la fuerza de nuestra disciplina, es por su gracia perseverante en personas débiles como nosotros. La perseverancia de los santos no debería excusar nuestro pecado, sino ayudarnos a luchar en contra de él. Y esto nos da esperanza. Como decía Charles Spurgeon, si yo creyera lo que algunos predican sobre que la salvación es temporal y falsa y que la podemos perder, que solo dura un tiempo, escasamente estaríamos agradecidos por esa salvación. Pero la salvación que tenemos en Cristo es una salvación de vida eterna. No es algo que podamos perder, no es algo que nos puedan arrebatar. Nadie nos puede arrebatar del amor de Cristo. No podemos perder ese amor. Nada, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. John Flavel, un puritano, decía que mientras que usted ve hacia atrás al tiempo cuando fue escogido por Dios, antes de la fundación del mundo, también puede ver hacia adelante cuando su salvación será completada. Este bien espiritual es eterno. Todavía quedará. Aun cuando padre, madre, familia, posesiones y salud misma se hayan ido, aún tendremos esta preciosa salvación.
Y esto, nuevamente, nos ayuda a luchar, nos anima a vivir en santidad, puesto que nuestra esperanza, Pastor Vitelio, es que un día seremos transformados completamente. El grito del cristiano es un grito de guerra, no de paz con su pecado. Si estamos en paz con nuestro pecado, si no nos incomoda, si cuando pecamos no hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, si estamos contentos y en paz con nuestro pecado, debemos de preocuparnos porque probablemente no conozcamos la gracia que transforma. Pero si estás luchando con el pecado, si estás luchando en contra de tu naturaleza pecaminosa, esa es una indicación de que estás luchando con algo que ya no es parte de una naturaleza renovada. Y esperamos el día en el que por fin ya no tengamos más pecado, ya no tengamos más luchas, ya no tengamos más ídolos. Es el día que Cristo venga, el día que renueve todas las cosas. Ese día se acabará nuestra lucha contra el pecado. Pero, mientras tanto, estamos en una guerra. Y nuevamente, la perseverancia de los santos me anima y me da esperanza, sabiendo que no importa cuán fuerte sea la lucha que tengo del mundo, de Satanás o de mi propia carne, el pecado, el diablo y el mundo serán vencidos por Cristo Jesús y ya han sido vencidos en la cruz. Estamos en el ya y el todavía no. Ya somos justificados, estamos siendo santificados, pero un día seremos glorificados y nuestro pecado se extinguirá para siempre. Mientras tanto luchamos, no excusamos nuestro pecado. Vamos a Cristo, lo confesamos y pedimos su gracia y su fuerza para poder vencer ese pecado. Si no estoy luchando contra él, es probablemente porque no he entendido las doctrinas de la gracia, o la gracia de esas doctrinas no está siendo efectiva en mi corazón, y quizá ni siquiera soy cristiano. Lo escucho y en verdad me costaría trabajo de cristianos que todavía, pues, pareciera que tienen una cierta resistencia a conocer acerca de estas enseñanzas, Claro. que yo lo he escuchado y por supuesto todas tienen un respaldo en la palabra de Dios, todos tienen un respaldo en las escrituras, que es lo que tenemos que buscar finalmente. No sé si usted conozca amigos arminianos. Pareciera que en el mundo cristiano de hoy existe esta división dentro del pueblo cristiano, más allá de los dones, maestro Rafael, que también hay iglesias que eso ha dividido Sí. a las iglesias, ¿no? Los que hablan en lenguas, los que creen en los dones, el cesacionismo, el continuismo, e inclusive, por supuesto, en temas de escatología, es muy dado que ahora ya hay una gran variedad de posturas en torno al milenialismo, al posmilenialismo, al dispensacionalismo, etcétera. En el tema del calvinismo y el arminianismo, pareciera que existe lo mismo. Creo que hay ignorancia también en torno a creer que Jacobo Arminio y Juan Calvino se subieron a un ring los dos y empezaron a pelear entre ellos a ver quién tenía la razón en sus doctrinas bíblicas. Esto creo que hay muchos que creen eso. ¿Qué opina con respecto a todos estos hermanos que con toda sinceridad, y creo que entiendo lo que dicen al referir, yo no soy calvinista y tampoco soy arminiano, soy cristiano? ¿Qué opina usted de esta manera de salir por la tangente para no enfrascarnos en que, bueno, si tú eres arminiano y yo calvinista, respétame, yo tengo mis fundamentos en la palabra de Dios, yo soy cristiano, es la Biblia y solo la Biblia. No me voy a meter en calvinismo ni en arminianismo. ¿Qué opina respecto a estas aparentes pugnas entre el pueblo de Dios? Sí, creo que tengo que primero me pareció muy interesante lo que acaba de plantear, ¿no? De aquellos que dicen solo Jesús, solo la Biblia, nada de tradiciones, nada de concilios, de confesiones, y parecen muy espirituales, ¿no? Y me recuerdan a aquellos de Corintios que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo no dice, bravo a los que dicen soy de Cristo, reprenda a todos, aún los que dicen yo nada más a Cristo, ¿verdad? Sí. Porque estas personas que rechazan una tradición o adherirse a las confesiones de fe o a los credos de la iglesia, y nuevamente los credos no son de la iglesia de Roma, ¿ok? El credo apostólico es de toda la iglesia cristiana, no de Roma, del Papa. El concilio, el símbolo niceno constantinopolitano no es de Roma, es de todos los cristianos. El concilio de Calcedonia y sus decretos o símbolo es para todos los cristianos. Pero aquellos que se excusan diciendo, no, es que yo solamente Jesús, dicen, yo no tengo credo. El asunto es que ese es su credo.
Su credo es lo que ellos creen, aislado de la tradición de la iglesia que nos precede. Y nuevamente, esto parece ser humilde, pero esto es biblicismo puro, donde yo estoy confiando en mi propia prudencia sin hacer caso a lo que hermanos piadosos que me antecedieron escribieron, pensaron y defendieron. Lejos de humildad, este credo de solo yo y Jesús es un credo muy egoísta, muy orgulloso, tremendamente revela orgullo. Y bueno, por ahí tengo algunas cosas que les podría enviar para que puedan leer sobre este tema que parece fascinante, pero no me voy a detener acá. Por otra parte, la pelea, pugna entre Juan Calvino, Arminio, bueno, ni siquiera fueron de la misma generación, en primer lugar, ¿no? Jacobo Arminio es estudiante de la Academia de Ginebra, justamente fundada por Calvino, ¿no? Y por algunos teólogos por allá en Ginebra. Y Jacobo Arminio es estudiado en universidades reformadas. Él va, si no me equivoco, a Leiden a enseñar, donde hay otros teólogos reformados que no están de acuerdo con Jacobo Arminio en algunas cosas, sobre todo de la predestinación, donde Jacobo Arminio alude justamente que al final, en un sentido, la salvación, la predestinación y la perseverancia están delimitadas por la fidelidad del creyente. Y nuevamente, no es tan claro en algunas cosas Jacobo Arminio. De hecho, no lo hace tan público, en este caso, sus posturas de la predestinación. Solamente hay unos intercambios con algunos reformados en cartas, pero realmente muchas de las doctrinas que sus seguidores defienden no necesariamente las defendió Jacobo Arminio. Como sucede en el pasado, casi siempre los discípulos van más allá que sus maestros, ¿no? Y no es la excepción con los arminianos o remonstrantes, que justamente postularon en Holanda 5 puntos en donde estaban de desacuerdo con las doctrinas reformadas, ¿no? Y entonces el sínodo de Dort se reúne, es un sínodo internacional, literalmente, donde reformados de Holanda, de Francia, de Inglaterra, se reúnen para responder justamente a estas 5 protestas o estos 5 puntos de los remonstrantes, ¿no? De los protestadores, ¿no? Se puede decir de esta manera. Y entonces ahí se crean la respuesta que se le conoce como los 5 puntos del calvinismo, a diferencia de los 5 puntos del arminianismo, de los remonstrantes. Ahora, ciertamente, a la luz de las escrituras, creo yo que las doctrinas de la gracia o el tulip o los 5 puntos del calvinismo son bíblicas y no estoy en acuerdo con los remonstrantes. Sin embargo, nuevamente, cuando vemos estas diferencias en el pueblo de Dios hoy, puede llegar a ser que estemos en desacuerdo con las ideas e incluso vayamos a arremeter contra nuestros hermanos. Lo que yo creo es que podemos estar en desacuerdo en estas doctrinas. Podemos estar en desacuerdo sobre las doctrinas, sobre la escatología bíblica. De hecho, si no me equivoco, tuvieron al profesor Nathan Díaz hace unos meses con ustedes al hablar de escatología bíblica, y podemos diferir en aquellos hermanos que no creen en el amilenialismo, ¿no? Por ejemplo, dispensacionalistas, premilenialistas históricos, postmilenialistas, entre otros. Ahora, una cosa es diferir de sus posturas, otra cosa es, en un sentido, rechazarlos como hermanos en Cristo. Si creen en el mismo Salvador, si creen en Cristo Jesús, si creen en la Trinidad, si creen en las doctrinas fundamentales, son mis hermanos en Cristo. Es algo muy curioso porque cuando vamos a los himnarios antiguos y vamos a los cantos o a los himnos de Charles Wesley y John Wesley, que eran arminianos, ¿no? Básicamente, vemos que cuando ellos cantan, cuando ellos componen, son inconsistentes con las doctrinas de los arminianos y exaltan la gloria de Cristo, pero creo que más que ser inconsistentes, el verdadero cristiano le dará toda la gloria al Señor por su salvación. Y nuevamente, son cantos que incluso en iglesias o cristianos reformados cantamos. ¿Por qué? Porque aunque no estamos de acuerdo con cómo sistematizaron su doctrina soteriológica o de la salvación, estamos de acuerdo en que ellos le dieron la gloria a Cristo en su salvación, muchos de ellos. Y muchos de ellos no fueron coherentes con su doctrina y sus canciones o sus himnos. Pero nuevamente, podemos diferir
Claro. Podemos diferir en doctrinas secundarias, claro. Podemos diferir en cuanto a cómo debe ser la adoración en la iglesia, podemos diferir. Podemos diferir en cuanto a nuestra postura escatológica, podemos diferir, pero en lo que no podemos diferir es en el Dios trino que adoramos, en Jesucristo verdadero Dios, Espíritu Santo verdadero Dios, el Padre verdadero Dios, no tres dioses, un solo Dios, una sola esencia divina, tres personas que son el único y verdadero Dios por siempre. En eso debemos estar de acuerdo. En eso es lo que nos une. Y nuevamente, separarnos por por la discordancia en algunos asuntos secundarios, eso realmente es atacar el mismo espíritu de la iglesia por la cual Jesús oró, que seamos uno. Madurez teológica es aceptar nuestras diferencias, pero aún así amar y colaborar con otros hermanos que difieren de nosotros. Eso es lo verdaderamente reformado incluso. Juan Calvino, escribiéndole a un teólogo de Inglaterra, dice que se pesa de tanta ruptura de la iglesia cristiana. Le pesa tanto en su corazón como la iglesia está dividida en todas partes. Dice Juan Calvino, ojalá pudiéramos estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Ese es el espíritu reformado, esa es la verdadera actitud reformada, que cree que toda la iglesia debe trabajar conjuntamente para la gloria de Dios. A pesar de nuestras diferencias secundarias, podemos trabajar para la gloria de Dios. Madurez cristiana es cuando yo puedo diferir de otros y aún así amarlos y aún así colaborar para el avance del reino, porque se trata del reino de Dios, no de mi reino, no de mi gloria, no de mi tradición, no de mis teólogos favoritos. Se trata de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une. Y por eso es que podemos colaborar aún con aquellos con los que no estamos de acuerdo en asuntos secundarios. Sí, hace algunos días tuvimos al pastor, efectivamente, Nathan Díaz, y fue increíble su perspectiva escatológica con respecto al famoso 666, la marca de la bestia, con una interpretación bastante interesante de la que yo sinceramente nunca había considerado. Y como usted dice, ¿no? Por eso vamos a ir más allá, más es nuestro hermano y le amamos profundamente, y ha sido una de las clases más hermosas que junto con usted y otros pastores que han sido invitados a este foro han enriquecido mucho, la verdad, nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Yo quisiera aprovechar los últimos minutitos que nos quedan con una última pregunta, maestro. ¿Es cierto que el evangelismo niega el amor de Dios por todas las personas? Es también de las cuestiones que critican de quienes comulgan con el calvinismo, así le llaman, y como usted lo dice al principio de nuestra charla de esta noche, pues pareciera que ya lo satanizan, ya no lo ven con buenos ojos, pues porque el calvinismo pareciera que niega el amor de Dios por todas las personas. ¿Qué opina? Sí, claro. Bueno, esa es una lógica. Obviamente aquellos que dicen que el calvinismo, la fe reformada, niega el amor de Dios hacia todos. Yo les preguntaría a los que son casados que, por ejemplo, si vamos a la iglesia y hay hermanas a quienes vemos y saludamos, yo creo que ellas no se ofenderían si les dijéramos, discúlpenme, pero no las amo como amo a mi esposa. Ellas dirían, pues claro, ¿no? Es tu esposa, ¿no? Hay un amor en un sentido diferente hacia tu esposa, ¿no? Del amor que tenemos hacia otros hermanos y hermanas en la fe, ¿no? No diríamos que eso es algo ilógico o es algo irresponsable, más bien es algo que esperamos de alguien que está unido en pacto matrimonial, ¿no? Con una mujer, en este caso con mi esposa, con Adri. Ahora bien, en cuanto al amor de Dios, vemos que el amor de Dios se muestra hacia todos, ¿no? Por eso dice Mateo 5:45 que deberíamos ser como nuestro Padre Celestial, el que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Nuevamente, Dios no solamente le da bondad a los justos, digamos, en Cristo, ¿no? También a los que rechazan su señorío, aquellos que se oponen a Él, Dios hace llover, Dios da su bondad. Y continúa diciendo Mateo, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso también los que son recaudadores de impuestos, los gentiles? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles?
Por lo tanto, dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Fíjense lo que dice la idea de que escribe aquí Mateo, inspirado por el Señor. Ustedes no solamente deben amar a sus amigos, también a sus enemigos. Habla del amor. Y dice, ¿cuál es nuestro patrón? ¿Cuál es nuestra motivación y referencia al Padre que ama tanto a buenos y a malos, ¿no? A justos y a injustos? Sin embargo, su amor especial, así como mi amor de pacto con Adri es diferente al amor que yo voy a tener con cualquier hermano y hermana en Cristo, mi amor es diferente hacia ella, es especial, es pactual, así el amor de Dios es especial para con su pueblo del pacto. Para aquellos que Dios ha salvado por gracia, no porque sean hermosos, no porque sean muy buenos, no porque hayan ganado la aceptación delante de Dios por sus obras o por los méritos intrínsecos a ellos, sino por su gracia. Dios entra en una relación pactual, una relación especial con su pueblo, y claro que ese amor es un amor que en ese sentido se diferencia. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7, versículo 6, Dios hablándole a su pueblo, dice, porque el Señor tu Dios, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pero Dios elige un pueblo para entrar en pacto con él. En medio de todas las personas, en medio de todos los pueblos, Dios elige un pueblo. Continúa diciendo, el Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras un pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Nuevamente, el mérito no está en el pueblo, sino en la gracia del Señor, en el Dios del pacto. El Señor que te ama, dice Deuteronomio 7, y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, del rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Fíjense lo que dice. ¿Por qué ustedes deberían amar al Señor? Porque Dios entró en pacto con ustedes. Así como yo entré en pacto con mi esposa y tengo un amor especial por ella, así Dios tiene un amor especial por su pueblo. Y nuevamente, aquí está hablando del pueblo de Israel, pero entendemos que en el progreso de la revelación de Dios, este pueblo no solamente ya está compuesto de judíos o de israelitas, sino ahora también de gentiles, y Dios ha quitado el muro que nos separaba y ha hecho de estas dos, básicamente de estas dos razas, de estas dos, vamos a llamarle, estos dos pueblos que estaban separados, ahora ha hecho un solo pueblo en Cristo Jesús, tanto judíos y gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y el amor de Dios se muestra especialmente con el pueblo del pacto, con aquel que ha decidido que seamos parte de su pacto de gracia. Y como su nombre lo dice, es un pacto de gracia. No es un pacto de obras, no es un pacto de méritos, no es un pacto que entramos porque somos muy buenos, es porque el Señor así quiso en su gracia mostrarnos su salvación. Por lo tanto, no hay nada que podamos nosotros adjudicarnos. Y toda la gloria, y siempre la gloria será para el Señor. El verdadero calvinismo bíblico reformado le da la gloria al Señor en su salvación de principio a fin. Si podríamos decir que hay una idea que domina al verdadero reformado, es el deseo de glorificar al Señor, porque toda la gloria de principio a fin debe ser para Él, porque la salvación es del Señor. Amén, amén. Quisiera yo, para terminar, maestro Rafael, le robo unos minutitos más, gracias, disculpe. Sin problema, estamos hasta las 12 aquí si usted quiere. Quiero ir a la ciudad de Ginebra. Okay. Creo que Ginebra ocupa un papel muy importante en la vida, en la historia de Juan Calvino. En 1554, John Knox llegó a decir que la escuela de Ginebra, hablando por supuesto ahí de la influencia tan grande que tuvo Juan Calvino, dice John Knox, por allá de 1554, la escuela de Ginebra es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Con esto, pareciera que la historia nos habla de un extraordinario legado que como pastor y buena reputación tiene Juan Calvino. Claro. Pero también
me quiero remitir al 27 de octubre de 1553, con la muerte de un hombre llamado Miguel de Villanueva, o Mm, conocido también como Miguel Servet. ujú, Porque así como existe este elogio a Juan Calvino, al atreverse a decir John Knox que ahí había una de las escuelas, dice él en palabras textuales, más perfectas que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles, pues los estudiosos de la historia también se van a topar con una historia un poco turbia, claro. lamentable, que pareciera que en el expediente casi perfecto e íntegro de un gran teólogo como Juan Calvino Mm, hay una mancha muy grande, porque pareciera que la historia nos dice que nuestro querido amigo Juan Calvino fue un instigador en la condena a este hombre llamado Miguel Servet el 27 de octubre de 1553, que fue condenado a morir en la hoguera, precisamente pareciera que en la ciudad de Ginebra. ¿Qué reflexión, maestro Rafael, hay en torno a estos elogios, en torno a la vida de Juan Calvino, pero también en torno a esta situación de un hombre que al parecer desarrolló una cristología contraria a la Trinidad y por eso fue condenado a morir en la hoguera, y se considera a Juan Calvino como un instigador a que muriera condenado en la hoguera? sí, creo que debemos entender en primer lugar la situación histórica, en este caso, en donde el Estado y la iglesia trabajaban conjuntamente, ¿no? Si bien algunas iglesias reformadas no estuvieron de acuerdo con la injerencia del Estado en asuntos de disciplina eclesiástica, que fue una posición muy acatada por los reformadores, había otro grupo que pues creía justamente que el Estado debería tener un sentido autoridad sobre las decisiones eclesiásticas, sobre todo de disciplina. Ahora, en este caso, el Estado o el gobierno está muy anclado siempre a la fe del pueblo, básicamente. De hecho, están de la mano conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, cuando un pueblo abrazaba el luteranismo, pues era evidente que el rey iba a ser orillado a, ¿no? O si el rey, el príncipe, el encargado, digamos, de una nación, ¿no? Y se convertía al luteranismo o a la fe reformada o al catolicismo romano, pues entonces el pueblo estaba en un sentido obligado, ¿no? A cambiarse de religión, si podemos decir de esta manera. El caso de Servet es un caso muy particular y también muy lamentable, ya que Charles Taylor es un filósofo canadiense, tiene dos libros, dos tomos sobre la era secular, se le llama el libro, y él en el tomo número 1 nos hace pensar en cómo era el hecho de que un pueblo albergara ciertos herejes en su nación o que los fuera hospitalario o tolerante con ellos. Para muchos de ellos, el tener un hereje o dos o tres o un grupo, una secta dentro de su comunidad rebelándose en contra de la religión oficial era visto como un augurio de mala suerte, ¿no? Algo como una peste, deberían ser expulsados, castigados por el bien de la nación, por el bien del pueblo, y eso era lo que comúnmente pasaba. Ahora, en el caso de Juan Calvino, a veces se ve justamente por Servet que negaba la Trinidad. Servet era un unicitario, como le llamamos el día de hoy, alguien que negaba la doctrina bíblica de la Trinidad, y nuevamente no podríamos considerarlo cristiano porque niega el principio doctrinal más importante del cristianismo, ¿no? Que es la doctrina de la Trinidad. Ni el judaísmo ni el islam creen esto, solamente el cristianismo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único y verdadero Dios, pero en tres personas. Ahora, al negar esto, Servet es condenado como un hereje. Y muchas veces se piensa que Juan Calvino fue el que dijo, mátenlo, ¿no? Asesínenlo, condénenlo. Juan Calvino tuvo que decidir si en apoyar el juicio de Servet, sí o no, pero él no fue, digamos, el autor intelectual del juicio, no fue el autor intelectual de la sentencia. Sin embargo, tuvo que decidir en un momento muy difícil, ¿verdad?, si aprobaba o no la sentencia de Servet.
Nuevamente, podríamos pararnos hoy desde nuestro siglo XXI y decir qué intolerantes eran en ese tiempo, pero también tenemos que entender el contexto histórico en el que ellos están viviendo. Y nuevamente, no estoy excusando, es algo muy lamentable, porque en nombre de la fe reformada aún se persiguieron a los anabautistas, por ejemplo. Esas son páginas oscuras de la historia. Y tenemos que ser claros. Pero la fe reformada no permaneció en esta actitud intolerante. Mencioné hace rato a Juan Calvino, pero puedo mencionar por ejemplo, a Boetius, Gisbertus Boetius, a Francisco Junius, a otros más que abogaban por una tolerancia, pero sobre todo un diálogo, ¿no? Con otras partes, ¿no? De la fe, de la cristiandad. Pero lamentablemente, por otra parte, hubo persecuciones, hubo intolerancia de parte de muchos que profesaban la fe reformada, pero creo firmemente, y esta es mi opinión, creo que estaban siendo inconsistentes con la fe cristiana, porque la fe cristiana no está para traer juicio a través de la espada. Eso no nos corresponde. De Dios es la venganza y Dios va a dictar sentencias sobre los herejes, lo va a dictar, pero nuevamente también tenemos que entender el momento histórico que estaba viviendo, y Juan Calvino tuvo que, en un sentido, aprobar el juicio en contra de Servet, pero él no fue el autor intelectual, ni fue el promotor de la muerte de Servet en un sentido estricto de la palabra. Muy bien, pues hecha la aclaración, esto significa que hay que ponernos a estudiar, porque no cabe duda que hay tanta información y a veces lamentablemente el pueblo de Dios no tiene el conocimiento que deberíamos de tener para entender los tiempos, como usted lo dice, de esa época, etcétera. Quisiera comprometerlo, maestro, para que habláramos ahora del hipercalvinismo y del neocalvinismo, porque es extraordinario que hoy hemos dado unas pinceladas muy breves acerca solo del calvinismo. Pero para sorpresa de todos nosotros, el calvinismo ahora se lleva al extremo en una doctrina o enseñanza conocida como el hipercalvinismo, e inclusive ahora también consideramos el neocalvinismo. Sí. Desconozco si existe el hiperarminianismo o el neoarminianismo, pero creo que esto es solo títulos correspondientes al calvinismo, así que lo quiero comprometer, claro, maestro, para que en siguientes fechas, conforme su agenda se lo permita, podamos platicar acerca ahora del hipercalvinismo y del neocalvinismo. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, especialmente me emociona mucho la idea de hablar del neocalvinismo, ya que soy muy fan de muchos escritores de Holanda, sobre todo de esta época. Entonces, para mí va a ser fascinante poder estar con ustedes y poder ser animados a través de la piedad de estos hombres que escribieron, incluso vivieron una época muy difícil, la época de la Ilustración. También algunos de la ortodoxia reformada les tocó incluso encarar a Descartes y a otros filósofos del momento, ¿verdad? Pero también personas como Hermann Bavinck, como Abraham Kuyper, son personas que hay que considerar su ejemplo de fe. Y también, así como los reformadores, no todo fue color de rosa, ¿verdad? Tenemos que reconocer su fabilidad, ¿no? Así como en todo movimiento. Sin embargo, en medio de todo esto podemos ver la mano del Señor obrando, y eso es lo más precioso. Así que sería un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, maestro Rafael. Pues recordamos con mucho cariño su presencia entre nosotros en la Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca. Quisiera que le mandara un mensaje final a todos nuestros estudiantes del Instituto Teológico y, por supuesto, a todos nuestros hermanos que están en el discipulado, en todos los discipulados entre semana, ya que usted es un hombre de academia, es un hombre estudioso, ha participado en varios foros y vemos cómo el Señor lo está usando mucho en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué mensaje final para nuestros alumnos y hermanos que con tanto amor pues están aquí todos aprendiendo de la palabra de Dios en el instituto de nuestra iglesia y en los diversos discipulados que tenemos? Mis últimas palabras, pastor, serían, es más, si hoy fuera el día en que el Señor me diera el privilegio de estar en su presencia, si Él me llamara el Señor a estar con Él, mis últimas palabras serían, vivan su doctrina, amen al Señor, no solamente con su mente, con su intelecto, con todo su corazón. Deleítense en las doctrinas que estudian y sobre todo deleítense en el Dios de las Escrituras. Sean calvinistas de experiencia, no solamente de labios. No solamente defiendan las doctrinas de la gracia, disfruten la gracia de esas doctrinas.
Seamos reformados experimentales o experienciales, como dicen algunos. Vivamos la fe que confesamos y deleitémonos en el Dios al que tanto estudiamos. Y pastor, le digo esto porque si el Señor hoy me llamara a su presencia, mi teología se va a quedar muy corta. Todos los años que he estudiado frente a Él, me daré cuenta que mis palabras en esta tierra fueron un leve susurro ante la gloria que tengo frente a mí. Y estudiamos con reverencia, con humildad y con amor al Señor. Así que mi consejo a todos los estudiantes de teología: estudien con devoción, con adoración, estudien de rodillas, estudien en oración, en humildad. No hay nada más contradictorio que un calvinista orgulloso, nada más contradictorio. Porque si la salvación es por gracia y todo es por gracia, ¿por qué tengo que enorgullecerme de mi doctrina, de mi teología? Seamos tolerantes con otros como el Señor ha sido paciente con nosotros, y vivamos humillados delante del Señor que adoramos. Maravillosas palabras, maestro. Muchísimas gracias y gracias por todo lo que usted ha escrito en Coalición por el Evangelio y gracias por compartirnos como director de Teología para la Vida todo lo que el Señor le ha mostrado. Ha sido de bendición para todos los que constantemente revisamos su material. Muchas gracias por sus aportaciones. Gracias por participar con nosotros en esta noche y gracias, hermanos, por haberse conectado. Espero que toda esta información maravillosa que el maestro Rafael Riveros, con todo su amor, gracias por su tiempo, maestro. Sabemos que venía saliendo de clase y ahora entró con nosotros. Le agradecemos con todo nuestro corazón y esperamos tenerlo aquí presencialmente en otra clase con todos los alumnos del Instituto Teológico. Le recordamos con mucho cariño, sabe que esta es su casa, que Dios lo siga usando. Saludos a su esposita y a toda su familia, a toda su iglesia, y que Dios lo siga usando, maestro. Muchísimas gracias, Pastor Vitelio, muchísimas gracias. Yo también lo recuerdo con mucho amor y espero que el Señor nos permita compartir juntos otra vez el Evangelio. Y bueno, también me encantaría escucharlo en vivo, Pastor. Ya lo he escuchado en redes sociales, ¿verdad? Pero me encantaría poder sentarme y deleitarme en la exposición del Evangelio. Así que, pues mis hermanos, también muchísimas gracias, como dice el pastor, a los que se conectaron, y que solamente al Señor sea la gloria, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor. Al contrario, que pasen buena noche, hermanos. Gracias una vez más, maestro Rafael Riveros. Que Dios los siga usando. Gracias, Gracias. Pastor. Hasta Muy luego. buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.